Bueno, pues bienvenido, bienvenida una vez más a Divergencias. Me alegro de que estés por aquí. Como un poco ya insinuaba o medio anunciaba en el episodio anterior, en esto voy a hacer una especie de pequeño paréntesis en la, digamos, programación normal de este canal de Divergencias para, bueno, contarte algo que a mí me resulta especial y que me apetece contar, ¿vale? Y es la publicación de un libro titulado De la EGB a la IA. Tiene muchas siglas, pero bueno, es EGB y la IA de inteligencia artificial. Un libro que se ha publicado oficialmente, creo que es el 4 de noviembre, la fecha oficial de lanzamiento, aunque bueno, eso tampoco importa mucho y irá llegando poco a poco a las distintas webs o a las tiendas. Entonces, se trata, bueno, de un libro que hemos escrito, ahora te contaré, entre 13 personas, es un libro coral, cada una de esas personas se hace cargo de un capítulo, salvo el caso concreto de una persona que lo que escribe es el epílogo, y que, como casi todos estos libros corales, es más o menos diverso, pero pone foco en la tecnología, no solamente en la inteligencia artificial, vamos a decir que en la tecnología digital en general, y su impacto en la sociedad, pero sobre todo en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, y pensando, aunque luego se extiende en muchos sentidos, especialmente en los jóvenes, y transmitirles un poco, bueno, pues la experiencia de los que lo hemos escrito. Como decía, somos 13 autores. ¿Qué tenemos en común? En cierto modo, podemos decir una parte más decir generacional. De hecho, bueno, supongo que casi todos los que puedan escuchar este episodio, voy a suponer que casi todos están en España, pero por si alguien o es muy joven o está a lo mejor en América y le escucha, la EGB significa Educación General Básica, es como se llamaba, pues, bueno, pues un segmento, digamos, de la educación en España. En una época era la educación pues que empezaba, pues no quiero equivocarme, creo que desde los 12 años hasta los 16, 17 o algo así, pero estuvo muchos años y dejó mucha huella y en cierto modo es como un símbolo, digamos, de una generación que es la mía, porque yo estudié la EGB. Entonces, entre las cosas que tenemos en común los 13 autores, pues más o menos, hombre, aunque hay diferencias de edad, pues es que pertenecemos más o menos a una generación, a esa generación que estudió la EGB, que si lo situamos en las generaciones típicas, está un poco en la parte final de los baby boomers y el inicio de lo que se ha llamado luego la generación X. O sea, personas típicamente en los 50 y pico años, en el segmento más alto a lo mejor 60, 60 y pocos, y en el segmento más bajo a lo mejor 40 y largos, por decir algo. Segundo elemento en común, todos estuvimos o algunos están en Telefónica y en concreto casi todos en una parte de Telefónica que es Telefónica Empresas. ¿Sí? Todos, eso sí que todos formamos parte o contribuimos a un blog ya desaparecido por desgracia, que se llamaba A un clic de las TIC. Un blog sinceramente muy especial, de hecho recibió un reconocimiento y un premio. ¿Y qué tenía de especial? Pues lo que tenía de especial sobre todo que era un blog en el que los que hablaban éramos los empleados de Telefónica Empresas, y no de forma obligada, era absolutamente voluntaria. Si tú querías, te apuntabas a ser autor de ese blog y escribías cuando buenamente te apetecía y podías. Eh, pero era un blog que tenía, por lo menos en mi opinión, como una personalidad especial. Yo diría que era de una alta calidad, porque la gente que escribía o que escribíamos allí teníamos ya ya una buena experiencia, un buen conocimiento de la tecnología, del negocio y de aquello lo que estábamos escribiendo. Y yo diría que también había una fuerte motivación, que realmente lo hacíamos por vocación. Te aseguro que no nos pagaban nada. Y a priori, aunque luego al blog en su conjunto se les reconoció ya en su época final, a priori tampoco tenemos un reconocimiento especial más que la satisfacción de contribuir, de expresar nuestras ideas y que eso que contábamos saliera al mundo, porque aunque era un blog de Telefónica, estaba orientado al exterior, fundamentalmente, aunque no únicamente, al mundo de las empresas y de las grandes empresas. Entonces, bueno, pues todos los autores del libro de la EGB a la IA,
pues hemos sido autores de ese blog, como te digo, ya desaparecido, a un clic de las TIC, incluyendo a la persona que fue responsable de muchos años de ese blog, Mercedes Núñez, que es la que escribe en este caso el epílogo. Y bueno, pues personas que más o menos nos conocíamos ya todos desde hace años, quizá en algún caso no todos conocíamos a todos, pero más o menos estábamos todos un poquito en contacto. Y a partir de un cierto momento en que, bueno, nos juntamos, ya te contaré un poquito cómo, pues decidimos escribir este libro. Decimos, sí, pues cada uno aporta un capítulo. Casi todos teníamos ya experiencia, probablemente no todos, pero en haber escrito ya algún libro o algún capítulo de libro. Desde luego sí en blogs, o sea, ya una cierta experiencia, interés y vocación por la escritura, pues también teníamos, ¿vale? ¿Qué hemos querido transmitir? En cierto modo, como sucede con los libros corales, es un libro, a pesar de todo, un poquito heterogéneo en estilos y en mensajes, pero de alguna forma lo que queríamos transmitir, pues un poco la experiencia que hemos acumulado sobre el mundo de la tecnología y la perspectiva o la opinión que nos supone un poco lo que puede suceder en el futuro con distintos aspectos de la tecnología, pero especialmente no tanto en la tecnología en sí misma, sino en su impacto un poco en la economía, en la sociedad y con mucho, mucho foco en la gente joven y en el empleo. Y digamos de alguna forma lo que puede suponer lo que estamos viendo en la tecnología y lo que puede ser previsible que venga en el empleo, en qué capacidades o qué actitudes hay que tener frente a ello. Y como te digo, aunque hacemos reflexiones un poco, yo creo que valen para todo el mundo, tiene cierto foco, cierta especial atención en la gente joven que o está incorporándose al mundo laboral o se quiere incorporar o se está incorporada, le queda todavía mucho tiempo ir viendo los cambios que seguro están por venir. En mi caso, por contarte un poquito, pues mi capítulo, que es el capítulo 6, pues trato temas que si me sigues conocerás que son temas de mi interés. El capítulo se titula, Tu responsabilidad en un mundo robotizado, y junto dos temas de los que últimamente hablo mucho, sobre todo cuando hago charlas o temas un poco más abiertos, no tanto a lo mejor la docencia, estas cosas que tienen que ver, por una parte, con el tema del mundo de los robots, que me interesa mucho desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista técnico, que es interesantísimo, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista ético. Entonces, en mi capítulo, de alguna forma, por una parte, explico la situación un poco, o la que yo percibo de lo que es los robots y la robotización y las perspectivas de futuro a corto plazo que yo le auguro a los robots y a la robotización, pero también con mucho foco en los temas de ética y responsabilidad. Y cuando digo tu responsabilidad, pues no es casual, porque también si me sigues me habrás oído en algún momento que aparte de aspectos, digamos, de responsabilidad o de ética en general y de gobernanza y de regulación, apuesto mucho por la responsabilidad individual, cosa que ya ha aparecido en algún episodio de aquí de Divergencias. Bueno, pues en mi capítulo en el libro, pues eso hablo, digamos, de la robotización, de lo que supone y de elementos de responsabilidad, pero con foco no solamente en lo que se puede hacer a nivel de estados, a nivel de regulación, a nivel de empresas, sino también mucho en la responsabilidad individual. Más allá de un poco de lo que es el libro que por cierto creo que no te lo he dicho, está editado en la editorial Caligrama, lo puedes encontrar ahora mismo, si vas a la web de Caligrama y lo buscas, lo puedes encontrar, y más fácil y más conocido por todo el mundo lo puedes encontrar en Amazon. Bien, por lo menos Amazon España. La verdad que no he mirado en Amazon de otros países. Bien. Pero más allá un poco del libro, sí que un poco quería transmitirte algunas pinceladas de algunas cosas, 3 aspectos fundamentalmente que yo creo que son relevantes de la experiencia de haber participado o estar participando en el fondo, porque ahora todavía viene la promoción y bueno, ese tipo de cosas en un libro como de la EGB a la IA. Por una parte, como te he dicho un poco, ya el título, poner el título EGB, de alguna forma está denominando a una generación. Una generación que ya estaría típicamente en los años finales de su actividad laboral, por lo menos conforme a los parámetros habituales de cuando se produce la jubilación,
y que entonces caerían o podría acercarse a ese mundo de la denominada Silver Economy. Y de alguna forma el haber hecho este libro pone de manifiesto o expresa de alguna forma algo que creo que ya he dicho aquí en en este podcast Divergencias, o puede que en el otro podcast en colaboro, que es Caminos de Nomad, que es mi visión de esa Silver Economy y de cómo enfrentar la actividad laboral o profesional, pues bueno, ya con una cierta edad. Y una actitud que en el fondo siempre he defendido, que no puede ser una actitud lastimera. Te puedes quejar del edadismo, y probablemente con razón, en el mundo laboral, pero yo creo que lo que hay que hacer es aportar. Y si dices que tienes experiencia, pues demuéstralo. Si dices que sabes más o que has acumulado esa experiencia y eso te da conocimiento o sabiduría, pues demuéstralo. Y en cierto modo, pues del RGB a la IA en este libro, pues personas que o estamos o nos podemos acercar a esa Silver Economy, pues lejos de llorar y de lamentarnos, pues hemos creado, porque nos ha apetecido, porque hemos querido, un libro en que transmitimos pues una parte de esa experiencia y una parte de ese conocimiento. Luego hay otro tema que también me resulta interesante y que ese sí que fue protagonista de un episodio bueno, que grabé, digamos, dentro del podcast Caminos de Nomad, en que hablaba del liderazgo alternante. Pues como te digo, en esta aventura somos 13 personas, bueno, más la persona que ha hecho el prólogo, Juan Zafra, pero de alguna forma ha sido invitado, pero no forma parte del equipo, del equipo que hemos hecho el libro como tal. Entonces, claro, cuando como te digo, en un episodio de Caminos de Nomad, hablaba del liderazgo alternante, te hablaba como sobre todo en un mundo un poco ya, típicamente en esta edad un poco más avanzada, pero sobre todo en el mundo de los freelance, se produce un fenómeno, yo lo observo, en que hay veces que eres tú quien lideras un proyecto, una actividad o lo que sea, y otras veces que es otra persona y tú te dejas llevar. Y en cierto modo, pues en este libro, pues yo creo que ha sucedido un poco así. Las 13 personas que participamos en él tenemos experiencia profesional sobrada, conocimiento sobrado y la mayoría también experiencia en la publicación de libros. O sea que podríamos haberlo liderado, probablemente cualquiera de los 13. Pero bueno, de forma un poco natural, pues empezó, si no recuerdo mal, pues Virginia Cabrera, que escribe el tercer episodio, y que la cual colaboro también en varias cosas, entre otras cosas el podcast de Caminos de Nomad, que se ocupó sobre todo, yo creo, de encender la mecha y de formar al equipo, digamos, reunir a personas que en su opinión tenían el perfil adecuado y iban a tener ganas de hacer algo así como este libro. Pero luego, por diversas circunstancias, temas profesionales y personales, le pude dedicar menos tiempo y asumieron, pero con mucha facilidad y mucha naturaleza, el liderazgo, el sacar adelante el tema, pues Jesús Sánchez, no recuerdo qué capítulo escribe Julio Jesús, está creo que por la zona media, creo que es el capítulo 5, me parece. ¿Vale? Y Mercedes Núñez, que además, si te acuerdas, Mercedes Núñez era también la responsable en su momento de, iba a decir sigue siendo, no exactamente, pero no, era responsable del blog A un clic de las TIC. Entonces, es una forma, yo creo que chula, de ver un poco cómo todos colaboran y en un momento dado, quien tiene o más impulso, más ganas, o más visión, o más tiempo simplemente, pues lidera pues una iniciativa, un proyecto, pero a la vez también, digamos, no es un liderazgo egoísta o egocéntrico, porque luego se cede un poco ese liderazgo, vamos a decir, que tan a gusto. Y yo creo que eso es interesante. Y luego un tercer punto que quería también destacar de una iniciativa como es escribir este libro de la GB a la IA, que son los aspectos un poco de networking y de contacto con personas, pero muchas veces el networking se enfoca, entre comillas, desde un punto de vista, vamos a decir, egoísta. O sea, tienes relaciones porque esas relaciones pueden hacer que te surjan proyectos, que te ofrezcan cosas, que te promocionen, ese tipo de cosas. Pero personalmente cada vez aprecio más y cada vez exploto, entre comillas, más un networking, ¿cómo te diría yo?, más desinteresado. Un networking en que entras en contacto con personas simplemente porque te parece que son interesantes, que es bueno cultivar esa relación, que te van a hacer aprender, divertirte, enterarte de cosas.
Y es una relación, pues en cierta forma, como muy ligera y muy satisfactoria. Ligera en el sentido de que te exige poco y que no es interesada, que es simplemente compartir tiempo, compartir actividades y disfrutar de ello. Muchas veces esas relaciones llegan, como también he explicado en algún podcast, yo creo, en un episodio creo, de Caminos de Nomad, al final te puede traer algún tipo de beneficio más práctico, más tangible, incluso económico, pero no es la intención inicial. La intención inicial, básicamente, en el fondo, es como te digo, es disfrutar del talento ajeno, de las experiencias ajenas y simplemente del estar juntos y compartir. Y en cierto sentido, pues en este libro del LGB a la IA, pues sucede eso. Bueno, la primera gran reunión del grupo pues fue simplemente irnos a una comida, al Pardo. Y hablamos de 100.000 cosas, del libro sí también, pero hablamos de 100.000 cosas y estoy seguro, bueno, ya lo estamos tramando, que próximamente tendremos otra comida, bueno, pues para celebrar que hemos publicado el libro y bueno, y a ver qué se nos ocurre más, pero básicamente para disfrutar un poco de esa compañía. Y bueno, pues esto es un poco lo que te quería contar, presentarte este libro de la GB a la IA. Si te interesa, que me encantaría que te interesase, pues eso lo puedes buscar perfectamente en Amazon o en Caligrama. Y si te lo pides en una tienda, pues lo pueden encontrar y encargártelo si lo quieres. Si no lo encuentras allí, digamos, expuesto. Pero vamos, no te sientas obligado. O sea, te lo digo por tu anuncio, porque me satisface, porque quería anunciarlo. Y si te interesa, fantástico. Y si no, pues oye, a ver si en algún otro momento hacemos otra cosa que te interese más. Bueno, y eso es todo. Esto era la presentación que te quería hacer del libro y alguna consideración. Y nada, pues la semana que viene ya recuperaré el hilo normal un poco de mi planning de episodios de Divergencias y ya, bueno, ya te sorprenderé o no con otra temática distinta. Así que nada, pues en principio te espero la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta entonces.